estar también en la señal abierta, que es importante conectarnos con la legión de televidentes, seguidores, muchos seguidores que has tenido tú y siempre nos hemos mantenido con esa información veraz y concisa, Luis Ignacio. ¿Qué, qué estás viendo ahora en esta segunda vuelta? ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, en realidad ya estamos en las horas decisivas. Me parece que hay una decisión tomada, a diferencia de quienes propugnan, digamos, un distanciamiento en el sentido de no decidirse por ninguna de las dos candidaturas y que más bien buscan desalentar o generar un pesimismo en el sentido de que no se sienten identificados con alguna de las dos candidaturas. En el caso mío, yo sí creo que más bien esta es una excelente oportunidad que estaba pendiente desde el año 1985, cuando Alfonso Barrantes, líder de la Izquierda Unida, sensiblemente no fue a la segunda vuelta para poder dilucidar frente a Alan García lo que significó después con esa eh, renuncia de no participar en la segunda vuelta, de dejarnos a los peruanos y a las peruanas con la interrogante de cuál era la potencialidad de la izquierda. O sea, imagínate, desde el año 1985 tenemos pendiente esa incógnita, y esa incógnita puede resolverse este domingo 6 de junio, porque más allá de la persona, creo que lo que nos ha costado tanto tiempo comprender es que un modelo económico tiene, digamos, prioridades. Un modelo económico tiene sectores preferenciales y no es necesariamente el ciudadano de a pie, sino son sectores privilegiados. Entonces, el 85 al 90, que fue la gestión de Alan García, que fue, digamos, una gestión pésima, la hiperinflación más alta de la historia, de nuestra historia peruana, política, y creíamos que el remedio iba a ser, pues, Fujimori, pero resultó peor que la enfermedad, ¿no? Entonces ahora estamos en un modelo duro, muy peligroso, digamos, para quienes no tenemos, pues, la ventaja de contar con una empresa o ser, pues, un comerciante. La situación de la mayoría de peruanos es bastante complicada. Tenemos más de 3,5 millones de peruanos en situación de extrema pobreza. Entonces, el reto de quien salga este domingo 6 de junio va a ser bastante trabajo, porque imagínate la cantidad de peruanos que están en extrema pobreza. Así es. Pero, sin embargo, hoy en día, la izquierda de hoy en día está bastante satanizada. Inclusive hasta la Iglesia Católica está a no ser comunista. El verdadero católico no tiene por qué ser. ¿Por qué ahora hay interés de parte de la Iglesia? ¿Qué cosa es el comunismo? ¿Por qué terror? ¿Ignacio tiene miedo al comunismo de estos tiempos, de este siglo XXI? Bueno, para empezar, te tendría que decir que yo soy un hombre de izquierda, pero al mismo tiempo soy católico. Es decir, yo no encuentro contradicción entre lo que algunos jerarcas de la Iglesia Católica quieren poner en un plan de polémica. El mismo Jesucristo, si quisiéramos ir a las fuentes, el mismo Jesucristo en su
labor pastoral, él siempre estuvo identificado con la gente del pueblo, ¿no? Él no estuvo defendiendo a los poderosos de su tiempo. Así que me parece que en ese sentido ese mensaje no es el adecuado. Me parece, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando se señala que en efecto estamos en un momento de extrema satanización. Es decir, te hablaba al comienzo de lo que para mí significó, por ejemplo, esa frustración de 1985 de no ver a Barrantes en una segunda vuelta con Alan García, y esa frustración la he mantenido, digamos, hasta estos momentos. Digo de que en ningún proceso electoral de los que yo he podido, digamos, verificar, se vio tanta satanización a la izquierda como se ha visto en esta oportunidad. Y yo les pregunto a la mayoría de ciudadanos que pueden, digamos, ubicarnos por la red o que podemos eventualmente, con todas las restricciones y las limitaciones actuales, encontrarnos por las calles, les señalo si es que han leído el manifiesto comunista, ¿ya? Porque como el Perú está lleno ahora de unos letreros muy elegantes que dicen no al comunismo, entonces si yo digo algo, contra un concepto, debería por lo menos haber estudiado el concepto, ¿no es cierto? ¿De dónde parte ese concepto? Claro, para poder darle un sustento, ¿cierto? Claro. Entonces, tenemos que hablar, o tendríamos que hablar, de ese manifiesto que fue pues en febrero de 1848, ese manifiesto comunista que Carlos Marx, el ideólogo, por decir, ¿no? Presenta, pero que a los pocos años, a los muy pocos años, ni 10 ni 15 años, ya había un resquebrajamiento, una bifurcación y un cuestionamiento en el sentido de que el que no, porque estamos hablando de que ese manifiesto influyó sobre 20 países más o menos de Europa en ese momento, estamos hablando de 1848. Ya, sí. Ya, entonces, en ese primer tramo, ya habían discrepancias en el sentido de que el que no aplicaba el manifiesto comunista se le llamaba reaccionario, pero para poder adornar o maquillar la terminología le pusieron socialista. Entonces, el que no era radical era socialista y el que era radical era comunista. Entonces, desde el punto de vista histórico, creo que deberíamos asistir a la fuente. Entonces, cuando estos letreros que nos han puesto en todo el Perú, que nos meten el cuco, no al comunismo, lo que habría que preguntarle, digamos, contra qué comunismo es el que están, digamos, emplazándolo, porque que yo sepa, por ejemplo, China es un país de gobierno comunista y un país exitoso que en muchos campos ya le arrebató el liderazgo a Estados Unidos. A ver, pero hoy en la mañana llamaron diciendo que en China hay pobreza, así como también hay ricos. Es un país comunista con ricos y pobres. ¿Qué hay de cierto? Pero claro, pues, pero si China tiene 1.300 millones de habitantes, es el país más poblado del planeta, 1.300 millones. Obviamente tiene que haber un segmento de ciudadanos que no están en la mejor condición, pero lo que habría que decir también es que desde 1970 China dio un giro para optar el lineamiento, digamos, del capitalismo en cuanto a mercado, y a través de ese giro
logró que 800 millones de chinos dejaran de ser pobres. Entonces, ¿sigue siendo un gobierno comunista? Por supuesto que sí, pero hay matices, porque hoy día, como te decía al comienzo, el celular que la mayoría de nosotros puede tener, de pronto procede de China. Y ya hemos visto cómo Estados Unidos tiene todo un celo respecto a China, ¿ya? Entonces, China es un gobierno comunista. Entonces, para poder regresar nuevamente aquí al Perú, lo que queremos decir de manera muy contundente es que esta campaña de satanización contra el profesor Castillo, tildándolo de comunista, tildándolo de terrorista, que está con el Movadez y que no sé cuánto, es una campaña muy torpe, una campaña que no se ajusta a un debate ideológico que debería haberse hecho, porque en el otro lado, el Fujimorismo repite todo lo que puede significar el neoliberalismo, pero en realidad ni siquiera sabe defender bien su propuesta ideológica, de tal suerte que creemos que no deberíamos estarnos tanto dedicados a ese aspecto, cuando en realidad aquí el tema es otro. El tema es si nosotros hemos visto que las gestiones desde Fujimori hasta estos momentos han tenido un interés por resolver los principales problemas que tiene el país con políticas sociales, o más bien solamente lo que se han dado son aspirinas de carácter sectorial. Es decir, ni siquiera los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión Social, que es un bonito nombre, pero nada más. No actúa, no ejecuta, digamos, bien sus programas sociales. Entonces, creo que por eso la ciudadanía se ha dado cuenta y está optando, no por el comunismo, como dicen los fujimoristas, está optando por la alternativa que significaría que el profesor Castillo se convierta en presidente de la República y que haga un esfuerzo para gobernar no con la izquierda necesariamente, porque ya sabemos que los partidos políticos no tienen una capacidad organizacional. Todos los partidos políticos están con esa dificultad. Entonces, el gobierno de Castillo va a ser un gobierno parecido al gobierno que nosotros hemos visto en Bolivia, que es un gobierno donde tiene participación los movimientos sociales, los gremios sindicales, porque ellos sí están organizados y ellos sí saben el eje que tienen que seguir para poder mejorar su situación. Entonces, eso es lo que no se está viendo, que la factibilidad de que el gobierno de Castillo va a ser un gobierno que no va a caer en las cúpulas partidarias, si bien es cierto, tendrá siempre su bancada parlamentaria, pero desde el Poder Ejecutivo, me parece a mí, vamos a aprender lo que se llama la democracia participativa, a diferencia de lo que hemos tenido desde el 90 hasta estos momentos, que es la democracia representativa. Lo que quiere decir que el comunismo, el terrorismo creado por los fujimoristas es decir, fue el tiempo de Sendero Luminoso. Eso es lo que nos está bombardeando, porque no nos habla realmente de la doctrina verdadera del comunismo. El comunismo en China, en Rusia, se ve que ha sido bastante exitoso, pero involucran que finalmente el Perú va a terminar como Venezuela. ¿Qué clase de comunismo se practicó en Venezuela para que la población y los fujimoristas relacionen que el Perú va a terminar como Venezuela? Bueno, quienes dicen o repiten ese discurso en realidad no han leído al sociólogo alemán Dieterich.
Dieterich fue el principal asesor del presidente Hugo Chávez y él hizo, digamos, porque hay que recordar que Hugo Chávez fue un militar, fue un hombre del ejército venezolano que se enfrentó a Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en Venezuela, y digamos, salió, digamos, a enfrentarse a Carlos Andrés Pérez por lo que se llamó el Caracazo. Claro. ¿Ya? Entonces, la gestión de Hugo Chávez es una gestión que la podríamos clasificar por la denominación que él mismo adoptó y que, repito, el sociólogo Dieterich lo analiza en su libro, que es socialismo del siglo XXI. O sea, no es comunismo, no es el socialismo europeizante, sino que es el modelo que implementa Hugo Chávez bajo el esquema y la figura de Simón Bolívar, porque él forma su movimiento, que es el movimiento bolivariano, el movimiento revolucionario bolivariano. ¿Y cuál es ese eje de Bolívar? El eje de Bolívar era que nosotros fuéramos, toda la América Latina, por lo menos, fuéramos una sola. Ese es el eje que lo impulsó a Hugo Chávez. Hugo Chávez forma entonces, por ejemplo, motiva inclusive el Perú en el gobierno de Toledo aceptó ser parte de UNASUR. UNASUR surge como producto de esta corriente bolivariana, en donde también ingresa Argentina con Cristina Fernández, ingresa Rafael Correa con Ecuador, ingresa Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, e ingresamos nosotros también en UNASUR. Pero, ¿qué ha pasado después de que terminó la gestión de Correa y lamentablemente la muerte de Hugo Chávez, el ascenso de Macri que reemplaza a Cristina Fernández? La derecha mundial y la derecha latinoamericana retoma nuevamente sus gobiernos, ¿y qué hace? Lo primero que hace es desarmar UNASUR y forma el Grupo de Lima, en donde está Chile, en donde está México, donde está Colombia y donde estamos nosotros. Entonces, la política internacional no es muy visible, o por lo menos la prensa de Lima no la pone como una prioridad. Y curiosamente, la candidata Fujimori, hace un mes, cuando después que se dio el resultado de la primera vuelta, el expresidente boliviano Evo Morales, en uno de sus comentarios por Twitter, pone que el profesor Castillo sería la mejor opción para esta segunda vuelta. Keiko Fujimori puso el grito al cielo: ¿cómo es posible que Evo Morales interfiera en el proceso electoral peruano? Pero ahora vino Leopoldo López, que es un ciudadano venezolano violentista, que ha sido causante de varias muertes en Caracas y que fue uno de los ejecutores del golpe de Estado planeado por la CIA norteamericana el 11 de abril del 2002 en Caracas. Es decir, un prófugo de la justicia venezolana es recibida a todo dar en los sedes de televisión de acá de Lima para decir que el profesor Castillo es violentista, es terrorista y es lo que le dicen los de Lima. O sea, ahí sí no hay ella sí pudo hacer lo que le dio la gana, trae a una persona foránea, sin visa, sin pasaporte, porque inclusive estaba involucrando al presidente Sagasti, ¿cierto? Ajá, así es. Por eso te digo, mira ese doble rasero, ¿no? Pero más que a la señora Fujimori, yo cuestionaría a los medios de comunicación de Lima que con este comportamiento demuestran una muy poca preparación en política
internacional porque están permitiendo la injerencia así abierta de un ciudadano venezolano en un proceso electoral que nos compete solo a nosotros, los peruanos. ¿Usted Será, cree, Luis aquí, y usted cree que hubiera favorecido articular todos estos países, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil? ¿Cree que hubiera tenido algún tipo de beneficio? claro, se empezaron, digamos, a dar los primeros pasos. Eh, Esto comienza en el 2005. Correcto, sí. Hay que recordar que en Argentina se hizo precisamente esa ruptura con lo que era lo que se llamaba el ALCA, ¿no? Que es Mm. una propuesta norteamericana para poder imponer los tratados de libre comercio. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, hay que recordar que vino a Perú en el gobierno de Toledo y que se le puso alfombras a George Bush, porque hay un falso concepto de que si estamos bien con Estados Unidos, todo va a ir bien, pero no nos olvidemos que en el 2008 se ha producido una crisis económica tremenda en Estados Unidos que ha minado su liderazgo y por eso tanto China como Rusia, en varios aspectos, en varios rubros, ya le está demostrando a Estados Unidos que ellos ya no son pues lo que eran antes. Entonces, la política internacional, me parece a mí, del Perú, la política internacional tiene que ser lo que se llama el multilateralismo. Vale decir, tú tienes que llevarte bien con todos los países, pero tú no puedes hacer exclusivamente lo que quiere Estados Unidos. Y ese es el punto más álgido que se va a venir porque la hegemonía norteamericana no perdonaría un gobierno como el de Castillo, que obviamente ya no va a acceder a los caprichos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ojo que este tema del terrorismo, el comunismo y tantas cosas no solamente nace de Fujimori, esto viene también de Estados Unidos, ¿o no es así? Nunca han estado de acuerdo con una política comunista. Claro, hay, digamos, un criterio, digamos, muy añejo, digamos, y deberíamos ponernos, por ejemplo, en el año 1973, el 11 de septiembre de 1973, cuando Salvador Allende era el presidente de Chile y se produce ese cruento golpe de Estado, precisamente alentado por la CIA norteamericana. Pero ese no es el primer golpe de Estado, o sea, hay que estudiar la política latinoamericana. En realidad, ese tema que a mí me apasiona tanto, esto en el último tramo se podría empezar a estudiar desde 1954 con Jacobo Arbenz, que era el presidente de Guatemala. En ese año, ¿por qué la CIA norteamericana da el golpe de Estado o impulsa el golpe de Estado? ¿Qué delito cometió el presidente Arbenz en Guatemala? ¿Sabe cuál fue el delito? Implementar la reforma agraria. Es un tema muy sensible para los Estados Unidos porque en realidad Estados Unidos busca siempre que los recursos, como es el caso concreto, por ejemplo, de ICA, ¿no? Nosotros nos vanagloriamos que tenemos agroexportación, pero dime, esa producción del espárrago, ¿a dónde va? Va A a Estados Estados Unidos, Unidos, así es. ¿no? Pero si tuviéramos un gobierno soberano, si tuviéramos un gobierno con un criterio patriótico y dijera, no, un momentito, el recurso de agua nos están sobreexplotando 400 millones, 400, sobreexplotando, ¿eh? Más de la Sobreexplotar, explotación así también, es. sobreexplotando más de 400 millones de metros cúbicos de agua subterránea de aquí del Valle de Villacurí.
si hubiera un gobierno soberano en el Perú, diría, no, un momentito, esa agua no la vamos a utilizar para producir cultivos que se van a ir al extranjero. Esa agua hay que utilizarla para producir cultivos que van a servir para nuestra región y en todo caso para Lima, para nuestro país. Pero como no hay un criterio de soberanía alimentaria, entonces se exporta todo y se vanagloria a la derecha de eso, ¿no? Entonces, lo que quiero terminar en este punto es que los golpes de Estado han sido siempre promovidos por Estados Unidos. Guatemala 1954, el de Allende, porque tú me estás Así diciendo es. de cómo Estados Unidos le tiene tirria al comunismo, Ujú. Allende, 11 de septiembre de 1973. El 11 de abril del 2002, en Venezuela, precisamente a Hugo Chávez, pero el último ha sido ahora en noviembre del 2019 en Con la Bolivia, serie. que Ujú. lo derrocan a Evo Morales. Así que lo que va a venir aquí en el Perú va a ser bien interesante en materia de historia. Ya no es que vamos a tener que revisar lo que ha pasado en otros países, sino vamos a constatar cómo es que un gobierno de corte patriótico, un gobierno que ponga las cosas como el tema del gas, por decir, para darle los recursos, para tener nosotros los recursos, administrarlos con un criterio patriótico, tiene su costo y en este sentido la hegemonía nos va a mirar con malos ojos y sobre todo se va a resentir porque estoy seguro que el profesor Castillo no le va a preguntar al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional el nombre de un potencial ministro de Economía, porque él tiene ya en su equipo técnico a potenciales ministros de Economía que por supuesto tienen una mentalidad no dependiente de la hegemonía norteamericana. Sácame de duda, Luis Aquije. ¿Es cierto que Bolivia no tiene deuda con Estados Unidos? ¿Ya ellos manejan su propia economía? Desconozco este tema, pero he escuchado comentarios que Bolivia ya tiene su propia economía, no depende de otro país. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, mira, yo no soy economista, pero lo que te podría decir de manera general, porque los economistas tienen una manera de interpretar el éxito o el fracaso en la economía, hablan de las estadísticas macroeconómicas, hablan del Producto Bruto Interno, etcétera. Pero a tu pregunta, yo diría lo siguiente. La diferencia entre Bolivia y Perú en términos económicos es que nosotros siempre hemos dependido del Banco Mundial en términos de que ellos manejan la política económica. O sea, ellos dicen si se puede dar un porcentaje X para educación, si se puede dar un porcentaje X para salud, que son los dos sectores claves para poder lograr que en un país haya mejoras en términos sociales. Entonces, por ejemplo, en educación, cuando el profesor Castillo dice que podría proponer hasta un 10% para la educación, los derechistas se vuelven locos. Dice, ¿cómo se te ocurre que vas a dar tanto dinero para la educación? ¿No es cierto? Así es. En cambio, en Bolivia, la educación sí ya ha pasado el 7% del presupuesto. Quiere decir de que ellos, por ejemplo, aplican lo que se llama la interculturalidad. ¿Qué es eso? Significa de que, por ejemplo, hay sectores en Bolivia donde las regiones potencialmente hablan quechua o hablan aymara o hablan guaraní. Así es. Entonces, esas regiones entregan los libros a sus estudiantes en castellano, pero también en el idioma nativo. Nosotros aquí en el Perú también tenemos una realidad similar, pero la diferencia es que nuestra constitución no reconoce la condición de lo que sí se ha dado en Bolivia. Si tú lees la constitución de Bolivia, no dice que es una república,
Bolivia dice su constitución que es un Estado plurinacional. Ah, Es decir, se interesante. reconocen a todas las comunidades indígenas, a todas las lenguas que no son necesariamente la del castellano. Entonces, en ese sentido creo que me podría dejar entender la diferencia entre quienes siguen un lineamiento a ciegas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional versus países como Bolivia que ya no siguen ese lineamiento y que más bien estimulan las transacciones financieras internas en su moneda. O sea, ya no hay, como aquí en el Perú, que tener dólares se mira como una ventaja, ¿no? Allá se estimula más los ahorros, etcétera, todo en moneda boliviana. Lo que quiere decir que es su propia moneda. ¿Cree usted realmente se viene el terrorismo, el terror? Porque vemos que la data, físicamente, la data de Castillo es muy alto, pero las encuestadoras lo ponen casi 1 o 2 puntos de diferencia con Keiko. Mira, para empezar, no sé si habrá alguna encuestadora creíble en el Perú, pero independientemente al negocio que ellos representan, a mí me parece que tendríamos que ir a lo principal. Y lo principal es preguntarnos quiénes son los que califican de senderistas o terroristas al profesor Castillo. El señor Urresti, que en mi concepto no tiene autoridad moral ni siquiera para hablar de este tema porque él tiene un juicio por el asesinato del periodista Bustíos en el año 1988. Hay un proceso que estoy seguro ahora que ya no es candidato presidencial, porque bueno, el Poder Judicial es así, ¿no? Mientras que tú estás más o menos, y es lo que le va a pasar a Keiko Fujimori también. Cuando tú estás en una competencia, en una lid donde podrías tener alguna dosis de poder, el Poder Judicial te hace el muertito. Pero tú dejas esa competencia y te aplica con todo el rigor. Tiene Entonces, que regresar a tu realidad, ¿no? así es. Urresti me parece que no es el más adecuado para calificar al profesor Castillo. Pero vamos entonces a analizar la situación tal cual nos las está planteando la realidad en los últimos 18 días. ¿Qué pasó el 23 de mayo en el Brain? ¿Quiénes asesinaron a estas 16 personas que ha sido materia de un aprovechamiento electoral desde mi punto de vista? Y que hoy está silenciado, tampoco ya no dicen nada, la investigación está stand-by. Ya, pero ahí hay dos conclusiones que tendríamos que tomar o abordar o llegar a dos conclusiones. En primer término, el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comete el error de redactar un comunicado y en ese comunicado decir que los autores, o sea, no había llegado la policía, no había llegado el Ministerio Público, no había ningún tipo de peritaje, pero ya el Comando Conjunto de la Fuerza Armada en su comunicado dice que los autores de este atentado es Sendero Luminoso. Bueno, ese es un primer aspecto que tenemos que analizar. ¿A quién le conviene que digan que... Lógicamente a la derecha o a los fujimoristas, a los keikistas? Claro, pero ahí lo que habría que decir es que en el año 1999, y esto es lo que tendría que ser la prensa de Lima, ¿no? Pero lo estamos haciendo nosotros aquí en Ica. En el año 1999, esta facción de los Quispes Palomino rompe con Abimael Guzmán y exigen que le entreguen a Abimael Guzmán para fusilarlo, según ellos, por haber traicionado la línea, digamos, revolucionaria o cosas por el estilo. O sea, desde el año 1999 en el Brain, las Fuerzas Armadas tendría que decir,
tendría que admitir, porque de lo contrario, digamos, significaría de que ellos no tienen servicio de inteligencia, ¿no? Nosotros no somos servicio de inteligencia, pero nosotros sabemos que se Pero produjo deducimos, esa ruptura. deducimos. Esa ruptura se produjo en 1999. Los Quispes Palominos dejaron de ser miembro de Sendero Luminoso y querían fusilar a su líder. Entonces, ¿por qué se quedaron los Quispe Palominos? Y esta es ya la segunda reflexión. ¿Qué hacen los Quispe Palominos en el Brain? ¿Qué mina hay ahí? ¿Qué, hay oro, hay cobre? ¿Qué cosa hay ahí en el Brain? Lo que hay pues es narcotráfico. El Es una narcotráfico. actividad, o sea, allí es el otro tema, el narcotráfico, que nos da una estadística muy negra a los peruanos, porque somos los que producimos a nivel mundial el segundo lugar en tonelaje de cocaína. O sea, el Brain es una gran cocina de cocaína y la élite política, desde el año 1999 precisamente, la élite política, 1999, ¿quién era el presidente? Alberto Fujimori. Fujimori. ¿Y quién era su asesor de Fujimori? Vladimiro. ¿Y Vladimiro a qué se Montesinos. dedicaba Vladimiro Montesinos Ah, antes de ser asesor de Alberto Fujimori? Como abogado se dedicaba a defender narcotraficantes. Entonces, no hay que ser, pues, adivino para darnos cuenta que la muerte de estos 16 peruanos ha 18. sido, digamos, o 18, o el número que fuere, ha sido una masacre express para poder ser aprovechado electoralmente por el fujimorismo. Por eso O que sea, yo no, lo que quiere decir, acá la vida no le interesa nada. no vale Sino, nada. no vale nada, sino es un marketing político para favorecer a los gayquistas, a los Así es. fujimorismo. Así es. Entonces yo creo que esto sería la segunda conclusión, cómo la criminalidad se utiliza en política de la manera más fría, al estilo de lo que hace Estados Unidos. Porque Estados Claro. Unidos, por ejemplo, también tiene su autoatentado a las Torres Gemelas Velas. y la prensa norteamericana no dijo mucho, se quedó Se quedó solamente ahí, en silenciado. el lamento, ¿no? Entonces, el Perú no es cualquier país. Aquí el narcotráfico tiene su territorio. Estamos, digamos, hablando de por lo menos 4 regiones. Estamos hablando de Junín, estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando de Huancavelica y estamos hablando de Cusco. Entonces, aquí viene otro eje que tendríamos que esperar que el profesor Castillo, si llega a la presidencia, lo promueva. ¿Y cuál es ese eje? Es el de las integraciones regionales que quedó pendiente desde el 2005. Nos hemos Ah, olvidado que en el claro. 2005 hubo un referéndum para la conformación de las macroregiones. La única región que quiso integrarse o que quiso, digamos, descentralizarse formalmente es Arequipa. Después, en otras partes del Perú no entendimos, particularmente nosotros los iqueños recordamos cómo alguien decía de que si se juntaba Ica con Ayacucho y Huancavelica, se iban a llevar al señor de Luren a Huamanga, ¿no? Por ejemplo, ese tipo Está la de ignorancia. campañas, ¿no? Así es. Entonces, hay que estimular la integración regional porque así podríamos construir una alternativa para que el territorio del Brain, por ejemplo, en vez de que siga siendo paraíso del narcotráfico, tengamos que reemplazarlo con cultivos que no sea pues la coca, pero eso se requiere un trabajo de abajo, que los gobiernos regionales pueda, que los gobiernos regionales puedan trabajar con las municipalidades distritales, provinciales, y de esa forma hacer un trabajo a fondo de centralista. ¿No cree usted, hasta la fecha, cada gobierno de turno no está involucrado con el narcotráfico? ¿Por qué no pueden acabar con todo esta, ¿no? Este tráfico
de la coca, las drogas, etcétera, etcétera. No, a mí me parece que cada gobierno de turno se colude porque teniendo la inteligencia, los policías de investigación, etcétera, etcétera, no pueden contra el BRAE. Sí, yo diría que sí pueden, no quieren, más bien. O sea, la élite política, El no querer da la impresión que se colude. así es. Por eso me parece, Wilson, que es importante que en estos momentos nos demos cuenta que estamos a punto de poder enmendar esta situación que viene ya desde el año 90 y que nosotros lo podemos hacer de las ánforas. Tenemos no solo el problema del narcotráfico, tenemos una serie de problemas, pero si queremos que todo siga igual, ya sabemos por quién hay que votar. Si queremos que se dé un giro, ya sabemos también qué tenemos que hacer. Correcto. ¿Qué te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos con más comentarios, mi estimado Luis, compartiendo los temas, ilustrando a la población que mucho de la gente que nos ven estaban totalmente desinformados por el satanismo, el terrorismo, el comunismo. En realidad también en estos últimos tiempos hemos visto a una izquierda bastante desunida. La Flor por aquí, ¿no? Arana por allá, y ahora tenemos Perú Libre, y así estaba totalmente dividido y era bien difícil a que la izquierda tenga la gran oportunidad. Y hoy están respaldando a Pedro Castillo, Luis Aquije. Sí, por supuesto, la izquierda está, digamos, plenamente identificada con el profesor Castillo, toda la izquierda, no hay un solo partido que esté, digamos, quedándose atrás, porque en realidad se viene una gestión bastante difícil. Como me he atrevido yo a pronosticar, el triunfo de Castillo es un hecho. El tema no es el triunfo nada más, sino es la gestión, porque como todos sabemos, el plan de gobierno de Perú Libre está sintetizado en el cambio de la Constitución. Y ese cambio de Constitución tiene que darse lo más rápido posible. Es decir, no puedes perder tiempo, no puedes esperar y desde mi punto de vista, en el próximo proceso municipal y regional deberíamos paralelamente estar haciendo la consulta mediante la pregunta si queremos o no una asamblea constituyente con la finalidad de redactar una nueva constitución. Pero el tema es que tendríamos que aplicar el artículo 206 de la Constitución, que da una pauta en el sentido de que desde el Parlamento tiene que haber una votación de no menos de 66 congresistas que aprueben esa iniciativa, que se reitere por 2 legislaturas y allí recién empalmaría, digamos, con el referéndum, es decir, comprender esa pregunta en el proceso electoral municipal y regional. Hay otras alternativas en el propio Congreso. Una votación más calificada de 87 votos, por ejemplo, evitaría ir a un referéndum. Pero el tema es que el Congreso lamentablemente tiene una fragmentación muy grande y básicamente tiene lamentablemente muchos partidos que están interesados en mantener el modelo económico. Entonces, ese es, creo, el primer gran reto que tendrá que sortear el profesor Castillo paralelamente al impacto que va a tener definitivamente esta gestión, porque Perú, repito, es el epicentro de lo que la derecha ha venido destruyendo, es decir, los bloques internacionales como UNASUR, reemplazados ahora por el Grupo de Lima. Entonces,
va a haber también una presión internacional. Entonces vamos a tener una complicación interna y una complicación externa. Pero en la medida que el profesor Castillo se sepa rodear de elementos que le sepan, digamos, acompañar y resolver sobre todo la problemática, creo que se podrá sortear, digamos, esta animadversión que se tiene contra un gobernante de izquierda. Luis Aquige, y supongamos que la mayoría del Parlamento no esté de acuerdo con la reforma de la Constitución, ¿qué pasaría? Bueno, mira, en estos momentos el Congreso, el actual Congreso, ha convocado a una cuarta legislatura, ¿ya? Ya, Entonces, mi observación es la siguiente. En esta cuarta legislatura hay una agenda. Por ejemplo, hay una agenda que va a sancionar con cadena perpetua a aquellos funcionarios, como el presidente de la República, pero no solamente el presidente de la República, sino también el Contralor General de la República, etcétera. Todo lo que está establecido en el artículo 99 de la Constitución. Se les castigaría con cadena perpetua si se le comprueba que durante su gestión hicieron corrupción. ¿Ya? Pero para poder estás concatenar, hablando de la Constitución del 93, ¿cierto? sí, de esta Constitución, de esta Constitución. Y esta Constitución, ¿por qué no sancionó tan igual como lo estamos viendo todo lo que han hecho el Congreso, la Contraloría? ¿Mm? Porque tuvimos pues en el 2016 una mayoría fujimorista de 73 congresistas que respaldaban a Chávarri, respaldaban a los cuellos blancos y por supuesto las acusaciones constitucionales nunca prosperaban. O sea, hay Porque que dar tenían, porque la tenían el poder mayoría. ellos, la Por mayoría, eso, correcto, en correcto. cambio Castillo no va a tener la mayoría. Entonces, concatenando la pregunta a lo que tú quieres que analice, te estoy haciendo este preámbulo en el sentido de que en esta cuarta legislatura que comienza el 12 de junio, se van a dar leyes que no teníamos, digamos, proyectadas. Por ejemplo, una ley que se va a dar en esta cuarta legislatura es que se va a devolver la bicameralidad al Congreso. Vale decir, vamos a tener nuevamente diputados y senadores. Entonces, en ese escenario es donde yo creo que si no prosperara la iniciativa de ir a un referéndum para formar una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución, entonces me parece que cumpliendo lo que está establecido en la Constitución, o sea, no una ruptura al estilo del Fujimorato, sino una pauta siguiendo más o menos el lineamiento que hizo Vizcarra cuando cierra el Congreso, exactamente una reedición de ese segmento de nuestra realidad política en los últimos 5 años se podría dar. Entonces se haría un cierre de Congreso, pero el próximo Congreso ya no sería como el actual, sino tendríamos una cámara baja, una cámara de diputados y una cámara de senadores. Eso es lo que yo vislumbro siempre y cuando este Congreso logre en esta cuarta legislatura impulsar esta ley que yo la veo como una de las más próximas a ejecutarse. ¿Cuándo ya se hablaría entonces de la Asamblea Constituyente para tener ya la Constitución? No, por eso digamos, mi pronóstico es que el propio 28 de julio, al juramentar, se proponga la Asamblea Constituyente. O sea, no podemos perder
Ni tiempo. un minuto, ni un No tiempo. se puede perder ni un minuto. Pero ahí mismo también ya vamos a ver la reacción de la derecha, porque ya sabemos que la derecha no quiere que le toquen su adorada constitución. Así es. ¿Y Y qué hay de cierto? ¿Es cierto que los empresarios van a abandonar y se van del Perú? ¿Van a dejar, ¿no? Sus empresas? yo creo que no. Quien se puede ir del Perú de repente es Chibolín, Gisela Valcárcel, Que estos. ya han amenazado, así es. Sí, pero se van a ir más digamos, de vacaciones un tiempo y después Para figuretear, después regresa. retornan, sí. Todo vuelve, todo vuelve. Todos vuelven. A mí me parece lo que hay es una sensación, o sea, ellos queriendo influir o confundir o hacerse los importantes, en realidad yo creo desde mi punto de vista que más bien están dibujándose como lo que son. O sea, Pero te das personas, cuenta que sin querer queriendo le han hecho un marketing, una publicidad, un favor a Pedro Castillo, porque cada vez que satanizaban, terruqueaban todos estos medios de comunicación, pareciera como si le estuvieran marketeando a favor de Pedro Castillo, o cómo lo han percibido. sí, y yo también coincido contigo. O sea, aquí lo que vale, ¿sabes qué cosa es? Es la capacidad de ecuanimidad que tiene el profesor Castillo, porque con todo lo que se le ha dicho es para perder la serenidad, porque a ti te calumnian y entonces tú te desvías a querer demostrar que te están pues difamando, Pero ¿no? últimamente le ha dicho, es un cuco, se ha disfrazado de ovejita. Y tú estás diciendo lo contrario, ¿es una ovejita o realmente tiene equilibrio? No, yo creo que es una persona equilibrada. Hay que, digamos, ubicarnos en el escenario. El profesor Castillo, de repente, tú y yo tenemos hasta mejores comodidades que él en nuestros domicilios, porque él vive en una zona rural, ¿ya? Entonces, Correcto. el vivir en una zona rural alrededor de la naturaleza te da cierta tranquilidad que aquí en la ciudad a veces no la No hay. tenemos. Y además él ha tenido una labor correctiva en el ámbito sindical, en el polémico mundo de la SUTEP. Tú sabes que los profesores son un gremio quizás el de mayor número a nivel nacional, pero al mismo tiempo donde se han producido muchas rivalidades Enfrentamiento, así y es. enfrentamientos. Entonces, él creo que ha tenido ese gran aprendizaje de la línea sindical en el magisterio y eso le ha dado, vamos a decir, cierta solvencia para poder soportar los ataques tan desmesurados que hemos visto en estos últimos tiempos. Por Yo no eso, sé si me atrevo a decir, pero muchos lo han calificado de burro, que no está preparado, qué clase de profesor y tantos calificativos. Ojo que Pedro Castillo no necesitó dinero como lo ha hecho tantos candidatos que hoy perdieron, inclusive caracterizaron que era, no, denunciaron que era fraude y tantos, y votaron mucho dinero en los medios capitalinos. Pedro Castillo, para mi parecer, ha sido un gran líder que no necesitó de dinero para marketearse en los medios capitalinos, que no necesitó de que financie su campaña para tener esa gran popularidad. Creo que, ¿cómo lo calificaría usted? Porque yo me quedo asombrado esa capacidad de convencimiento, de captar a miles de millones de peruanos. sí, en realidad son millones, estimado Wilson. Millones. Sí, son millones de peruanos que lo van a acompañar este domingo en la decisión de evitar la continuidad de un modelo económico arbitrario y perverso. Porque Este, El Perú quiere cambio, definitivamente. pero un cambio estructural, no cualquier cambio, que esa es la diferencia entre el cambio de la derecha y el cambio de la izquierda. El cambio de la derecha es, me compro una nueva casaca, ¿no?
un poco más moderna, y si es de Estados Unidos mejor, pero el cambio de la izquierda es un cambio estructural, en el sentido de que, por ejemplo, la salud no puede seguir siendo tomada como un servicio, donde si me agarra el coronavirus y no tengo 5.000 soles para comprar un balón de gas, perdón, de oxígeno, un Oxígeno. balón de oxígeno, si no tengo los 5.000 soles, simplemente me muero, pues, ¿no? La salud tiene que ser protegida por el Estado, o sea, la salud es un derecho humano. El Estado tiene que afrontar, tiene que liderar todo lo que significa, por ejemplo, 4.000 centros de salud que hoy día están cerrados. Tú andas a un centro de salud, el que lo maneja es el guachimán o un auxiliar de enfermería, pero cada centro de salud debería tener pues un médico. Ojo, ojo, pero estos médicos están ganando, la puerta está cerrada, no te atiende. Yo te digo porque lo he comprobado en carne propia. Ya. No es que los médicos, por ser vulnerables, no hay médicos, solamente hay todo personal, y no están atendiendo como debe ser en tiempo de pandemia, pero los médicos sí están ganando, y aparte que están ganando por el Estado, están atendiendo en sus consultorios particulares o en sus clínicas. Sí, eso es cierto, pero yo estoy hablando de los centros de salud que deberían ser dirigidos, para que no haya excusa, por médicos jóvenes. ¿Cuántos